Hola a todos, qué bueno encontrarnos, qué bueno vernos una vez más en este espacio maravilloso que hemos creado y que hemos definido como cuando el duelo trasciende, donde invitamos a personas normales, cotidianas, que han vivido y han experimentado un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido y a través de sus decisiones han sabido caminar este camino que a veces puede resultar difícil, pero que también puede revelar momentos y maneras diferentes de ver la vida, más profundas, más llenas de sentido. Es el caso de hoy. Tenemos a una bogotana que nos acompaña. Marta Ahumada ha sido una persona que ha estado muy cercana a nuestra casa de cuando el duelo pregunta y que ha aportado con cada participación, con cada reflexión, con cada historia, caminos y luces a muchas de las personas que hacen parte de nuestra comunidad. Bienvenida Marta, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por atreverte a contar tu historia, que estoy segura va a ser muy útil para muchas personas que nos escuchan. Gracias, Julián. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues arranquemos, Marta. Contémosle a la gente quién eres, qué haces y cómo fue tu proceso de duelo. Bueno, eh, soy docente, de profesión docente, y pues es una profesión muy humanista, entonces Ujú. soy como muy dada a tener como muy en cuenta los sentimientos, las emociones. Yo he sido una persona de muchos duelos, Julián. Mi matrimonio primero fracasó, bueno, fracasó, llegó un momento en que ya no daba para más, entonces fue yo creo que uno de los duelos más fuertes. Y luego, bueno, ya fue el duelo de mi papá, la muerte de mi papá, la muerte de un hermano, la muerte de una prima como una hermana para mí también. Luego vino la muerte de mi mamá hace 3 años y hace 2 años la muerte de mi hija, que yo creo que fue como lo más fuerte que he podido yo vivir, la muerte de Ya. mi hija. Y aunque yo venía de varios duelos, no Claro. creas que esto fue fácil. Yo, hasta mi mamá, incluso yo creo que tuve la fuerza, toda la fortaleza para manejar las cosas, pero con mi hija sí creí que yo me moría. Ahí sí dije, ya no más. Claro, claro. ¿En qué circunstancias murió tu hija? Bueno, ella venía con una enfermedad huérfana. Desde muy pequeñita el doctor me ¿Qué dijo, entendemos por enfermedad huérfana? bueno, una Disculpa. enfermedad que realmente los tratamientos que se le hagan son todos experimentales porque no se Ok, conoce realmente de dónde viene esa enfermedad. Me decían que genética, pero en la familia pues como que no había habido alguien ni por parte del papá ni por parte mía, esa situación. Y curiosamente después me fui enterando por otras mamás que tienen niños con esa misma enfermedad que tampoco, no han encontrado dentro de todo el estudio genético esa situación. Se llama esclerosis tuberosa. Tiene demasiadas, a ver, como síntomas. Y uno de esos, casi general, porque unos presentan unos síntomas, otros, es que, bueno, son unas calcificaciones que salen en el cerebro y se empiezan a manifestar en el cuerpo a manera de manchitas. Hay personas donde son como ya, tumores benignos. Se presentan en los pulmones, en los riñones, en varias partes del cuerpo, afecta a todos los órganos. Mi hija eh, presentó, yo creo que hacia los 2 meses una convulsión y luego hacia los 6 meses ya le empezaron a hacer todo el estudio y determinaron pues que esa era la enfermedad. Realmente ella no tuvo otra sintomatología, pero sí eran las convulsiones. Desde pequeñita fue controlarle las convulsiones, pero mm, no, los medicamentos que le daban dejaban de funcionar de pronto al tiempo, entonces tocaba cambiarlos. mm, Llegó un momento en que ella ya tenía 36 años y se estaba tomando 6 medicamentos sí, y probando más. Ella ya me decía, mami, no quiero más, no quiero más. claro. Ella tú la veías y aparentaba ser una persona que no tuviera ningún problema, pero sí sabíamos nosotros, los de la familia, cuál era el problema de ella, y eso se detectaba incluso en las pruebas que a nivel, por ejemplo, cuando ella se presentaba a trabajar,
porque ella estudió pedagogía infantil. Hay otros niños que no logran estudiar claro, nada porque tienen un retraso motor, un retraso mental. Entonces, ella sí, ella llevó una vida aparentemente muy normal, pero sus convulsiones fueron fuertes. Y cuando ella presentaba una prueba para trabajar, inmediatamente identificaban eso, y entonces fue su gran frustración el no claro. poder trabajar con los niños. Bueno, entonces ella hacía pulseras, ella vendía cosméticos y cosas así como para ayudarse, pero realmente mi ilusión grande era que yo dejara de trabajar y las dos poder poner un negocio, porque me preocupaba a mí, Julián, el que, el que yo me fuera y que Claro, ella quedara ¿qué iba a sola. ser Pues de ella? Claro, exactamente, yo tengo otro hijo, pero la idea no era cargarle esto a mi otro hijo porque él tiene sus hijos, tiene su esposa, claro, tiene su hogar. Y bueno, entonces estábamos como en esa búsqueda. Y yo, eh, mi trabajo tenía que ver con viajar mucho. Yo terminé mi parte de trabajo de docencia, pero me pidieron el favor de ser coordinadora pedagógica a nivel del continente de los colegios con los que yo trabajaba. Entonces tenía que viajar a México, a Chile, a varias partes de América. Y cada vez que me hablaban de un viaje, yo me sentía morir porque dejarla a ella claro, para mí era terrible. Y ella se quedaba con el hermano, pero no le gustaba porque a ella le gustaba ver programas por la noche hasta tarde, ver televisión, se levantaba muy a su ritmo. Y bueno, y la última vez, antecitos de pandemia, el último viaje que hice en toda mi vida de trabajo, me dijo, mami, me quiero quedar acá. Y le dije yo, pero ¿por qué no te vas para donde tu hermano? No, me quiero quedar acá, yo quiero sentirme libre, tranquila que yo me tomo todos los medicamentos, tranquila que, bueno, yo todas las mañanas cuando me despertaba, lo primero que hacía era timbrar a ver si ella estaba bien, porque sus convulsiones eran de noche. claro. Y todas las ¿Eran mañanas estaba. convulsiones tipo epilepsia? Más o Sí, menos, sí, sí, ¿eran sí, similares? sí. Ya. Y muy fuerte ya, es decir, a ella le había dado, ella murió en febrero del 20, en enero le Ya, había dado una convulsión fuerte, pero generalmente después de una convulsión así fuerte, fuerte, podía demorar 6 meses en que le diera otra así de ya, fuerte. Entonces como okey. que eso me dio tranquilidad, dije, le dio ahorita esta, y yo siempre estaba con ella. Eso era la madrugada, especialmente cuando ella caía en sueño profundo. Y dije, no sé, eso como que me dio la confianza pues de estas cosas que hay una, lo que te decía yo, como yo trabajé con hermanas, con religiosas Ujú. y estudié con ellas también. Entonces, como que yo tenía una parte espiritual como de muy desarrolladita y no tanto, tanto como se me ha desarrollado ahora, pero en ese momento, entonces yo le pedí a Dios que se la dejaba en sus manos. Le dije, yo me voy tranquila porque tú te quedas y me la vas a cuidar. Y también mi mamá llevaba un año de haber fallecido y como que también yo le pedí a ella, mamá, aquí te dejo Natalia, me la cuidas. Ujú. El hecho es que yo todos los días, como te digo, me levantaba y yo llamaba. Y ella, mami, estoy bien, no te preocupes. La última noche que yo estaba, ya no hablamos ese día, me dijo que estaba como cansada y bueno, me dijo, pero ya vienen mañana y listo. Al otro día cuando ya empecé a llamar, ella no me contestaba y ya tenía yo que irme para el aeropuerto. Entonces, porque ya regresaba y no me contestaba y ya pedí yo el favor de que vinieran a ver qué pasaba y Claro. que cuando yo llegara el avión hacía escala en Panamá, que cuando yo llegara a Panamá ya miraba yo el teléfono y el WhatsApp y veía el mensaje de ella y eso me iba a tranquilizar. Yo llegué a Panamá y no había nada. Mm. Llamé y ya todos estaban aquí convulsionados mirando a ver cómo podían entrar a mi apartamento. Y pues en Panamá recibí la noticia. En el aeropuerto, que tú no Estando te lejos, imaginas. claro. Tú no, yo ya Qué cuando yo llegué a locura. Panamá y no tenía ningún mensaje de ella y me dijeron esto, yo ya dije, pasó, Claro, pasó. claro. Y fue tremendo, Julián, porque pues de estas cosas que uno está como muy, muy educado en público, cuida de expresar tus emociones, ¿no? Ujú. Entonces, ver en Panamá la cantidad de gente
y yo no poder estallar. Me dio tanta rabia, y yo callada, era petrificada, así como agarrando la silla y como con ganas. Después me fui a caminar, me metí en un baño y yo era como a darle a la puerta del baño, pero no le podía dar porque yo no quería que la gente como que supiera lo Claro, que que se estaba yo enterara. viviendo. Luego, pues, venir para Bogotá, ya me estaban esperando en el aeropuerto, no poder entrar acá porque había policía. Es decir, fue un drama bastante fuerte, fuerte, fuerte. Claro, claro, Mi hijo, pues, me pedía perdón porque no se había quedado Natalia ya con él, y yo, pues, consolándolo a él también y diciéndole: "Tú no tienes la culpa de nada". Y él: "Mami, perdóname, mami". No, fue un drama duro, Julián, y la claro. culpa que le queda a uno es muy fuerte. La culpa fue Claro. muy fuerte si yo hubiera estado, ¿no? Eso fue lo primero. Ujú, Marta, tú me has hablado de varios duelos, digamos, durante tu vida has tenido diferentes tipos de duelo. Nos hablas de tu separación, ¿cierto? De tu relación amorosa, nos hablas de la muerte de tus padres, nos hablas de la muerte de un hermano ujú. y finalmente nos hablas de la muerte de tu hija. Y eres muy enfática al decir, los otros los manejé, los toreé, ¿cierto? Como que logré elaborarlos de manera relativamente fluida. Sin embargo, la muerte de mi hija fue, fue muy difícil. Fue la más, de todos los duelos, quizás el duelo más complejo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que la muerte de tu hija sea diferente a todo ese tipo de duelos? Porque contigo podemos hacer casi que el recorrido por casi todos los duelos, ¿no? Es decir, el de la pareja, aunque no es por fallecimiento, pues es la pérdida de la pareja, de la relación, el de los padres, el de un hermano y finalmente un hijo. ¿Qué hace que el duelo de tu hija sea particular y diferente al resto? Bueno, los otros duelos tuve como la oportunidad de despedirme, de hacer un Ok, proceso antes, de hacer un proceso antes. Con mi hija no, porque a ok. pesar de la condición de ella, yo siempre creí que la que se iba primero era yo. Es como, Mm, pues, el orden natural, ¿no? Aunque mi claro, hermano murió antes que mi mamá y que mi papá, pero de todas maneras había una condición cardíaca que lo veíamos que iba como mal. Pero con mi hija sí, a pesar de su condición, yo luchaba y yo ya la había sacado desde los 2 años, desde los 6 meses, la había sacado adelante, porque a los 6 meses el médico me dijo, vas a tener un ente en la casa. Yo decía, ¿cómo así que un ente? Y la lucha mía fue tremenda para sacarla adelante y salió adelante. Entonces, ya, como que yo me creía con la posibilidad de tener el control y que mi hija no le iba a pasar nada, que yo estaba con ella y que yo lograba que ella saliera adelante. Entonces, fue muy fuerte porque sentí la culpa de no haber estado con ella. Sentí que es decir, no pude estar en los últimos momentos, saber qué ujú, pensaba ella, saber cómo estaba y cómo se sintió ella, porque lo que sí me decían quienes habían compartido con ella ese último día era que estaba muy cansada, se veía muy cansada y que decía que quería ya como acostarse a dormir porque se veía mal. Pero yo creo que fue eso, Julián, que fue eso, que no me pude despedir de ella, que no, el proceso de ella yo no lo vi como los otros procesos que tenían como ese fin, sino ujú. que se había hecho normal en medio de todo, toda esta parte de las convulsiones. Aquí había como dos elementos entonces, que no pudiste despedirte y que había un sentimiento de culpa importante, ¿cierto? Sí, Sin embargo, también paralelo a eso, a que evidencias que este proceso de duelo fue muy complicado, también haces sueltas una frasecita que a mí me parece muy interesante y es, no tengo claro cómo fue que lo dijiste exactamente, pero era algo así como, a pesar de mi espiritualidad, y luego aclaras, no como la tengo ahora. Es decir, yo entiendo que tu crecimiento espiritual fue muy superior a partir de la muerte de tu hija. Es decir, fue muy difícil, pero al mismo tiempo tú logras desarrollar tu vida espiritual de una manera más intensa. ¿Entendí bien? Y si entendí bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? mi hija ha sido una transformadora espiritual impresionante.
Ya. Ahí yo le doy el título a ella. ¿Por qué? Porque en un primer momento, eh, toda esta culpa que a mí me dio, y que yo no creí que pudiera como recuperarme de esa culpa, eh, fue como entender también por la manera como ella murió, por la manera como murió, que Dios había sido muy grande conmigo y con ella. Porque cada vez que a ella le daba una convulsión, yo gritaba, yo me enloquecía y volvía otra vez ella. Mira, fueron muchas muertes de ella durante toda su Ujú. vida, porque cada vez que le daba una convulsión, yo me asustaba y yo creía que la podía perder en ese momento, pero como resucitaba, entonces ya me sentía yo como tranquila y pasó todo. Entonces eran muertes, resurrecciones Pero continuas. como que esa era la rutina, ¿no? Exacto. Y llega una en que no, y yo no estaba. Claro. Pero entonces, entendí yo que Dios había sido muy grande. Fue como un proceso al comienzo, ¿no? Porque claro, ya empieza mi hijo también como a decirme: "Mami, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado?". Me vuelvo loca. Julián, o no estoy acá y estoy en un manicomio, o me voy con ella. Una Claro. de 2. Entonces, entender que Dios había sido grande en el drama más terrible de mi vida, fue lo primero que me hizo acercarme a Dios de una manera distinta y empezar a agradecer. Mm. Cuando yo empiezo a agradecer, sano. Empiezo a sanar, es decir, no sano, pero sí empiezo a sanar porque de alguna manera empiezo a quietar esa agua revuelta que tenía. Sí. Mira que lo que dices es muy curioso. Nosotros justo estos meses hemos estado reevaluando todas las tareas del duelo que proponemos. La última tarea en el nivel trascender para nosotros se llamaba inventariar. Sin embargo, siempre, nunca nos gustó esa palabra porque nos parecía como que estábamos hablando de una oficina, de una empresa, ¿cierto? Aunque el proceso es ese exactamente, como que recoger todo eso que tú estás haciendo, de todo lo que ha sucedido y cómo generar el balance. La palabra no era la adecuada. Y decidimos reemplazarla por agradecer, pero la planteamos como lo último, como el gran logro, como la meta del proceso de duelo. Sin embargo, tú planteas casi que el inicio de tu proceso. Y de cuando yo comienzo a agradecer, comienzo mi proceso de duelo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo arrancar por ahí? ¿Cómo arrancar agradeciendo? No, no, a ver, yo no peleé con Dios. Ok, Sí, de alguna manera sí le reclamaba si te la dejé a tu cuidado, ¿qué pasó? Y de pronto yo decía, me he portado mal en la vida y me merecía el castigo. Bueno, todo esto que uno piensa en un duelo, me he portado mal, correcto. porque mi hija, bueno, pero mi hijo como que me siente, me dice, fue como, a ver, como sentar a mi hija al frente y Ujú. saber que ella me estaba diciendo, mami, ya no hay convulsiones, ya no hay medicamentos, porque ella vivía aburrida con tanto medicamento, ya no hay medicamentos, estoy bien. Entonces, a ver si no le iba yo a agradecer a Dios el que ella ya no tuviera que tomar más medicamentos, el que ella no tuviera que sufrir más esas convulsiones, el que yo no hubiera estado en ese momento, el que mi hija tal vez, cuando ella le daba la convulsión, ella no era consciente de nada. Ella se me despertaba por ahí a las 2 horas y me decía, mami, ¿me dio algo? Ella no era consciente. Mm, Entonces, el reconocer que de pronto también se fue en un momento en que ni yo grité, y tal vez ella por allá podría haber escuchado mis gritos, sino que se fue tranquila. ya, Y según lo que dice el médico, se fue rápidamente. Ella no tuvo un proceso lento para morir, sino fue casi que inmediato, ¿no? Le dio la convulsión. Entonces era de agradecerle a Dios que ella no hubiera sufrido, que yo no hubiera estado. El hermano estaba ese día también por razones que no sabemos por qué. Ese día él había tenido que viajar a Medellín por cosas del trabajo. Se fue a las 6 de la mañana y adelantó su viaje por la tarde cuando supo ya todo. Ni él ni yo la encontramos, porque hubiera mm, sido tan traumático para él como para mí haberla claro, encontrado. La encontró mi nuera. Le tocó a ella ese papel duro en la vida. La encontró ella.
Pero en medio de todo, yo decía, gracias a Dios no fue él, gracias a Dios no fui yo, y a mi nuera le dio Dios la fortaleza que se necesitaba para poder encontrarla y para podernos avisar. Ujú, Entonces, digo yo, todo lo que pasó ahí era de agradecer, Julián, era de agradecer. ujú. Lo primero fue eso, y decir gracias, Señor, porque en medio de todo, las circunstancias en las que se presentó todo ese evento traumático fueron las más favorables para nosotros y para ella. Ahora, en el lapso de tiempo entre la muerte de tu hija y ese momento en que dices, tengo muchas cosas que agradecer, supongo que pasaron muchas cosas, muchas emociones, muchas circunstancias, y que tuviste que tomar muchas decisiones para poder llegar un día a decir, "Ah, pues tengo que agradecer". ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo y qué decisiones crees que contribuyeron a que finalmente pudiera llegar un día a decir, gracias Dios mío por esto? Bueno, lo primero fue buscar ayuda. Quizás a mí cuando me llamaron dos psicólogas, pues a darme, dos amigas, a darme el pésame, yo lo Ujú, que les dije a ellas, ¿me puedes ayudar? Porque yo sentía que yo me ahogaba. Y esto fue, yo estaba en la funeraria ese día. Yo sentía que yo me ahogaba. ujú, Y fue pedirles a ellas, ¿me puedes ayudar? Y ellas, las dos, me dijeron, no, no tengo las herramientas. Cada una por su lado, no tengo las herramientas. ujú. Entonces, me quedaba yo sin piso, Julián, porque Claro, pues muy si yo sinceras no tenía ellas, pero claro, te claro, quedas sin la si yo ayuda. no tenía las herramientas, yo decía, ¿yo qué? ¿Qué hago ahora? Yo decía, Claro. ¿de esto cómo voy a salir? Eh, Después, entonces viene, además estaba trabajándome la culpa, eh, trabajándomela no, en un momento de culpa tremendo, Claro. eh, soledad impresionante, un tsunami de emociones terrible, de querer llorar. Me fui a vivir con mi hijo esos primeros días y pues tengo mis nietos, tengo 2 nietos hermosos que estaban muy al lado mío. Yo decía, por ellos yo tengo que salir adelante, pero yo no quería vivir. Eh, para mí vivir no tenía sentido. Yo pensaba en mi hijo, pero yo decía, finalmente él ya tiene su familia, pensaba en mis nietos y yo decía, el día de mañana dirán, mi abuelita se murió y pare de contar, pues, pero yo no quería vivir. Yo eh, le pedía mucho a Dios, ¿por qué no me llevas? Ujú, Estoy mal, llévame de una vez. No tengo que hacer acá nada, nada, nada. Ya se terminó todo. Mi propósito, mi futuro, lo había planeado con ella y se me desbarató totalmente. Ya no voy a poner el negocio que íbamos a poner. Yo vivía con mi hija, lógicamente, entonces todo estaba centrado en ella. Ya se había acabado, ya para qué vivir. Sí, entonces era como mostrar una cara de sí, estoy contenta, estoy tranquila, pero por dentro estaba destrozada. ujú. De ahí en adelante, pues ya mi hijo lo primero que quizás él, una decisión que él tomó fue, mami, te vienes a vivir conmigo. Y yo siento que a mí Dios me acompañó en todo momento, porque lo que le dije yo a él fue, mira, tenemos la cabeza caliente. Venirme a vivir contigo, ahorita puedo decir que sí, pero no sabemos qué problemas puede haber más adelante. Espérate 6 meses y en 6 meses hablamos. Creo que fue una decisión muy acertada, Julián, porque realmente él tenía su vida hecha. Claro, claro. Llegar yo allá a que de pronto pasara algo con mi nuera, algún roce y mi hijo en la mitad, pues tremendo. Ujú. Entonces, a Dios gracias, fue como enfrentarme a vivir sola y decir puedo. Y en pandemia, en pandemia Uy, que fue muy duro. claro. Entonces, pero el proceso de estar aquí sola como que me ayudó a, a ir asimilando cosas, a vivir mi duelo, a llorar cuando quería llorar, a gritar cuando quería gritar y nadie me estaba diciendo no llores, no grites, tranquila. No, Ok, no, pudiste expresar con libertad, sin problemas, sin que nadie te dijera que no. Además, digamos que la soledad de alguna manera estaba justificada porque estábamos en pandemia, así que sí, no había sí, otra opción, ¿no? Y no eso había otra también opción. Todo el facilitaba mundo estaba algunas cosas. encerrado, todo el Claro. mundo encerrado. Entonces nadie me podía decir a mí salga.
Claro, claro. Claro, yo me sentía tranquila en medio de toda una zona de confort para poder hacer lo Sí, que yo de quería, alguna ¿sí? manera, claro. Para poderme expresar. Y en medio de pandemia, mm, me llamó una amiga y me dijo: "Mira que hay un grupo, hay una familia de México que perdió a su hija y quieren hacer", eso fue hace 2 años, "y quieren hacer ahora como un programa sobre cómo ellos han llevado el duelo. ¿Quieres Ujú. entrar?". Le dije yo: "Sí". Me dijo: "Es gratis porque ellos ahora apenas van a comenzar con eso, no sé qué". Entré y me di cuenta que había personas que apoyaban, que ayudaban en un duelo y todo esto. Entonces los escuché a ellos, fueron todas las 5 noches seguidas, ellos Ya. contando. Ahí me enteré de las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, me enteré de, bueno, vi que lo que a mí me estaba pasando era normal, ellos también lo habían vivido y lo estaban contando. Entonces yo Eso fue decía: "Sí, importante para ti, saber que existían unas etapas y que eso era un proceso absolutamente natural, que no te estabas volviendo loca. sí, 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 exactamente". Chévere. Entonces, ahí empecé yo como a buscar como programas. Mira, yo te cuento, tal vez es una experiencia que mucha gente pueda decir, pero es como demasiado esotérica o no sé qué. Pero mira, yo hablaba mucho con mi hija y un día le dije: "Ay, nena, si al menos supiera cómo estás", ¿sí? Ya. Y como a las 2 noches me soñé que ella me entregaba un poco de tarjetas y decía feliz, 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 con una Ay, qué cantidad de maravilla. colores. Entonces, eso a mí me tranquilizó mucho. Claro. Entonces empecé yo a buscar por internet qué significaba buscar con colores. Y llegué a un programa de acompañamiento en duelo que se llamaba La Cajita de La Colores. cajita de colores, sí lo he Y, escuchado. Sí, sí, sí. y entré yo ahí y me di cuenta que había grupos de apoyo, que había posibilidades donde la gente contaba sus duelos y el duelo de uno iba perdiendo como un poquito de protagonismo frente a los otros duelos. Y por ahí fui buscando más y los encontré a ustedes. Y entonces, cuando yo lo pregunta y los programas que tenían, además que que como era pandemia y todo el mundo estaba con sus duelos y con sus cosas, empecé yo a escucharlos a ustedes y a darme cuenta también de que había tragedias que se habían podido superar. La tragedia de ustedes, lo que yo había escuchado en la cajita, lo que escuchaba de las personas que entraban al programa. Entonces, yo dije: "Sí, sí hay posibilidades". Yo creo que tal vez ahí yo ya estaba dándole gracias a Dios. Ahí yo ya estaba en ese proceso de empezar a encontrar lo bueno en medio de todo el dolor. Ujú. Y una de las cosas buenas que yo daba gracias era, estoy estoy escuchando gente que vive los mismos dramas míos o más fuertes a veces y logran salir adelante. Entonces, fue como agradecerle también a Dios eso y empezar a encontrar cosas buenas. Como lo Ujú. que te digo yo, no estaba yo, no estaba mi hijo, se dio en un momento en que ella ni siquiera sufrió, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso. Yo creo que ahí. Bueno, hay muchas cosas interesantes de tu proceso. Rescato rápidamente 2, y es la posibilidad ante, ante una situación muy difícil como la pandemia, pero que esa situación difícil te abre la posibilidad de expresarte sin problema, de gritar, llorar sin que nadie te diga no llore, no, no haga esto, sino que de poder manifestar tus emociones con total libertad. Y creo que eso fue sin duda alguna un ejercicio terapéutico para ti. Pero la otra que rescato, y es una cosa que nosotros hacemos énfasis en, por eso las tareas las resumimos en verbos. Las 15 tareas, cada una es un verbo, porque queremos decirle a la gente, miren, la clave de todo este proceso es que haya movimiento. Movimiento para llorar, pero movimiento para buscar, pero movimiento, movimiento, que no te quedes quieto, que busques. Y en tu caso creo que eso fue muy claro. Nunca te quedaste quieta. Siempre buscaste posibilidades, incluso aunque las puertas se te cerraran, digamos, desde una actitud muy profesional, la de tus amigas, ¿no? Lo normal era que uno afanado como amigo dijera, sí, claro, yo te ayudo, pero ellas sabían, teniendo claridad sobre lo que se venía y de lo que necesitabas, fueron muy claras al decirte, mire,
no tengo las herramientas. Con gusto te ayudaría, pero no creo que sea el espacio óptimo para ti. Incluso cuando se te cierran esas puertas que son como las inmediatas, tú sigues en la búsqueda. Y creo que ese movimiento y esa posibilidad de expresar hacen que tu duelo comience a fluir de manera, pues, de la manera como nos estás contando, ¿no? No sé si hay algo más, porque ahí me queda una rueda suelta y es el de la culpa. ¿Cómo manejaste la culpa? Cuando yo los escuchaba a ustedes, y un día el doctor Hugo trabajó, Ujú. bueno, es que aquí viene también otra parte, Julián. Cuando ustedes hablaban de trascender el duelo y de la importancia del servicio, no sé por qué a mí se me entró como yo puedo también ayudar. Como yo había sido docente toda la vida, El servicio. mi conexión con las estudiantes había sido muy especial y siempre buscando ayuda para ellas, ¿no? De alguna manera. Entonces tenía esto como dentro. Mira, aquí viene otro sueño. Me llama una exalumna mía que hacía 20 años que yo no sabía de ella y me dice, yo no sé si tú creas en esto o no, pero me soñé con Natalia. Y No. Natalia entraba al cuarto donde yo estaba y me decía, por favor, dile a mi mamá que no deje de enseñar. Entonces, para mí fue un mensaje. Yo dije, pero yo no voy a volver al aula. Pero yo decía, ¿enseñar qué? Y entendí quizás el mensaje desde lo que ustedes hablaban de acompañar. Ujú, Entonces, ahí entré yo a la certificación de las 15 tareas. ujú. Y la tomé primero con ustedes, luego tomé también la de la comunicación efectiva. ¿Por qué, Julián? Porque uno puede decir, yo quiero acompañar, pero necesita uno desarrollar Así habilidades es. para acompañar. Entonces, quizás eso fue lo que les pasó a las psicólogas inicialmente, que ellas, habilidades para acompañar a una persona en duelo, tal vez les faltaban, ellas fueron muy honestas en Sí, la decírmelo, tenían clara. ¿sí? Y yo creo que eso era lo que yo necesitaba, porque es muy, pues, sí, ustedes dicen escuchar al otro y, bueno, yo puedo escuchar, pero necesita uno desarrollar, conocer más esa habilidad para desarrollarla. Así Y yo es. creo que eso fue ahí en esos programas con ustedes, empecé yo a entender muchas cosas, claro, en esa certificación. Y el doctor Hugo hablaba de la culpa y la responsabilidad. Y yo, Ujú, yo lo encontraba casi que igual, ¿sí? Y yo decía, pero ¿por qué? Pero entendí la culpa, la responsabilidad como que yo la puedo controlar, pero la culpa ajá. no. Entonces, a ver, yo decía, eh, siento culpa de algo que estaba fuera de mi control. Yo no podía controlar eso. Y viene el otro proceso también de decirle a Dios, Señor, perdóname, porque con soberbia creí que si yo hubiera estado, tú no hubieras podido hacer nada. Es decir, que si yo hubiera estado, cojo a mi hija y le digo, y tú te quedas viva y tú, Señor, no, no tienes nada Ujú. que hacer. Es como entender que Dios tenía ahí todo, es decir, esto es parte del amor divino. No era, es el amor de Dios expresado de esa manera. Es muy difícil de entenderlo, Julián, pero así lo viví yo y así lo empecé yo a agradecer y a quitarme la culpa. Yo decía, Señor, sí, yo no tengo, si yo hubiera estado, de todas maneras hubiera pasado, pero es esa soberbia de uno de creer que si yo estoy no pasa. Ujú. Y empecé a entender, el control no lo tengo yo, de una responsabilidad sí, yo puedo controlar esto, lo otro, pero la culpa no. Y ahí empiezo yo a sanar esa culpa que me había quedado. Sí, es entender que hicimos lo que teníamos que hacer y lo que obviamente es una persona que amamos y nunca haríamos algo que fuera en contra, ¿no? Hicimos todo lo que teníamos que hacer y lo que estaba dentro de nuestras posibilidades, entendernos humildes ante. Por eso me parece muy interesante, yo siempre le solicito a las personas que entrevistamos que que nos resuman en una frase su proceso, ¿no? Como una frase que sea para ellos significativa. Si tú dijiste humildad para reconocer la grandeza de Dios. Ahorita un poco voy entendiendo el camino por donde vas, pero quiero que nos profundices esa frase. ¿Qué es eso de humildad para reconocer la grandeza de Dios?
Pues es que, Julián, para mí el duelo y después de todo lo que he vivido es un proceso de humildad desde el primer momento, desde el primer momento, el reconocer que yo no tengo el control de la vida de nadie, ni de la mía, ni de la mía. Dios, el día que quiere, nos llama y nosotros tenemos que estar es como preparados para ese momento. Ujú, Entonces hay que vivir cada día como si fuera el último, vivir el hoy, vivir el hoy. Empecé a tomar decisiones para el día nomás, no a tomar decisiones para dentro de 15 días, no. Vivo el hoy y lo vivo bien. Dios me da la vida y la vivo hoy. No sé si dentro de 3 horas ya no esté viva, si dentro, porque el proceso de mi hija, pues ella murió de un momento para otro y eso me hace a mí pensar que en cualquier momento yo también puedo irme, que yo no ujú, tengo por qué esperar a que me dé una enfermedad y vaya al médico, no, cualquier momento yo me puedo morir. Entonces fue como reconocer desde, es decir, para mí el duelo se maneja desde que yo sea humilde para reconocer la grandeza de Dios, el poder divino y desde ahí también una cosa muy importante, saber quién soy yo. Para mí el propio conocimiento fue importante y por eso te decía yo al comienzo, mi hija fue una transformadora espiritual, ha sido una transformadora espiritual, porque me ha llevado a conocerme a mí misma. Mira, he trabajado, no te imaginas, por ejemplo, cómo le he dado a las heridas de la infancia, estoy ujú. estudiando cosas que en la vida me imaginé, porque a veces las heridas de la infancia tienen mucho que ver en la manera como se lleve un duelo. Y como estoy ahora acompañando personas también, Julián, Ujú, tengo que prepararme más, prepararme desde mí misma. Si yo no me conozco, si yo no me trabajo, yo no puedo acompañar a otra persona. Esa es una de las habilidades que uno debería desarrollar, ujú, entender quién es uno, por qué es uno así, qué pasa. Y eso es parte de la humildad, desde abajo y desde adentro, entender quién ujú. soy yo desde muy adentro y desde lo más pequeño que soy para encontrar la grandeza de Dios. Hoy a qué estás dedicada, Marta. Hoy, dedicada a acompañar en duelo, tenemos un programa con la Arquidiócesis de Bogotá. Los lunes estamos Ya. trabajando en duelo, pues, acompañando en duelo ahorita son como 130 personas. Ya este es Ujú. el tercer programa que se lleva a cabo. También acompaño personas que me Perdona, piden. ¿a través de grupos de apoyo con la arquidiócesis? Este es un grupo, el de la arquidiócesis, estamos 2 psicólogas. Bueno, yo no soy psicóloga, yo parezco ahí como coach de acompañamiento en duelo y 2, ¿cómo se les llama? Mm, bueno, son 2 personas casadas, 2 señores Ya. diáconos, diáconos, que Ok. también están ahí acompañando. Bueno, ese es un programa, pero lo otro, yo estoy acompañando a otras personas que me han pedido que las Ujú, ayude. En este momento tengo 4 personas, especialmente con unos duelos muy duros y difícil, ha sido difícil, pero muy bonito también, Julián, claro. porque en la medida en que uno puede acompañar, uno se siente útil y siente que trasciende. A ver, entendí yo algo muy importante y esto fue con ustedes, que uno puede llegar a aceptar. Listo, acepto, murió y ya. Y uno puede llegar a adaptarse. Listo, me adapté a una nueva vida, pero en honor a mi ser querido, trascender el duelo es Ujú. para mí fundamental en este momento y es a lo que trato yo de llevar a las personas a las que estoy acompañando, a que no se queden en simplemente aceptar y adaptarse a la nueva vida, sino trascender el duelo. ¿Cómo te pueden contactar, Marta? Pues, a través del WhatsApp Ya. 311-237-1651 o a través de mi correo Espérate un martahumada5@gmail.com. momento. Marta, todo pegado, ¿cierto? Sí, Ahumada, Marta Ahumada 5 5 arroba. gmail.com. El Marta Ahumada es con doble A, ¿cierto? Marta Sí, Ahumada. sí, sí, sí. Voy a ponerlo, a ver si tú me corriges. Eh, sí, están bien. Perfecto. Sí, ¿Ese es el celular? ¿Sí lo copié bien? 87, sí, sí, sí.
Ujú. Listo, y ese es el OK. Sí, ya. Marta, para finalizar, ¿cómo visualizas tu duelo hoy? Así, como ese proceso de humildad, me siento así es como yo lo visualizo. Y digo, ha sido un camino tortuoso, un camino largo, un camino duro, pero en la medida en que yo logro ayudar, voy sanando más. Para mí Ujú, es fundamental en la medida en que yo puedo acompañar. Eh, Ayudar no quiere decir que yo esté dándole las soluciones a las otras personas. Yo ya, acompaño, yo propongo, pero la responsabilidad finalmente es de cada uno, de tomar decisiones, como ustedes dicen, de tomar esas decisiones que me ayudan a mí en el duelo. No tomar, porque es que hay veces cuando uno habla de tomar decisiones, hay personas que dicen, ¿cómo se le ocurre en un duelo tomar decisiones? Soy muy clara, tomé la decisión de no irme a vivir con mi hijo en un primer momento, porque yo dije hay que ujú, esperar. Para tomar esa otra decisión grande de cambio de vida, hay que esperar. Pero estas decisiones que me ayudan a mí a salir adelante en un duelo, sí, ahí es responsabilidad mía. Entonces, al ujú, comienzo uno está en un caos tremendo, en una confusión terrible. Entonces, lo que hay que hacer es, como ustedes dicen, expresar, expresar, expresar para poder botar todo ese dolor que lleva uno dentro y poco a poco ir viendo qué decisiones tengo que ir tomando, la de buscar la ayuda, la de amar, la de cuidar, todas esas decisiones que forman que yo, honestamente, Julián, y no porque tú estés acá y yo esté aquí en este programa, pero creo que esas tareas del duelo son fundamentales. Ustedes han hecho un ejercicio profundo, un ejercicio que viene desde la misma experiencia de ustedes de cómo ujú. fueron manejando su duelo y desde ahí yo acompaño. A mí me dicen otras personas, vámonos por acá, pero yo siempre voy inclinándome hacia la siguiente tarea, sí, hacia la Pues siguiente cosa, muchas la gracias. arquidiócesis, ¿no? Porque unos hablan de las etapas de Elizabeth Kubler, otros hablan de las etapas de, bueno, de muchos, porque son muchos los que han trabajado, pero yo, yo siempre tiro hacia lo que he trabajado con ustedes y sobre todo esos tres niveles, tener muy claro el sentir, la El parte del comprender. comprender y la parte del trascender, sí. Chévere. Sí, no, y no va en contravía de las etapas, ¿no? Una cosa son las etapas que tienen la utilidad en su momento, para ti fueron muy útiles para saber que era un proceso normal, para saber que no te estabas volviendo loca. Pero claro, una vez sé que es un proceso normal, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer para transitar esas etapas? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar? Y entonces ahí están las tareas, ¿no? Ahí están las tareas. Sí. Pues Marta, muchas gracias. Ahorita había puesto el celular tuyo sin el país. Recuerden que es un celular de Colombia, así que ya lo agregué ahí. Tienen que agregar las personas que están fuera de Colombia el 57 adelante. Marta, muchas gracias por tu generosidad y por tu claridad. A ti, Julián, muchísimas gracias por permitirme contar cuál ha sido mi proceso y ojalá sirva de ayuda para alguna persona. Estoy absolutamente seguro. Ya saben, ahí están los datos de Marta para quien quiera contactarla. Y pues a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, por vernos, por estar siempre ahí fieles a este nuevo espacio que a mí la verdad me encanta porque es un espacio de mucha sabiduría a través de la experiencia de haber atravesado procesos de duelo. Un abrazo para todos, nos vemos la próxima semana en otro programa y pues chao, chao, que la pasen bien. Chao, Marta. Hasta luego, Julián.